A partir del verso 6 a el verso número 13. Ahí va a estar la base de nuestra lección para esta tarde, hermanos. Josué capítulo 14, versículo 6 a el versículo número 13. Dice la palabra: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Hermanos, estamos viendo aquí a dos gigantes de la fe. Pueden imaginar ese momento, hermanos, en que vienen los hijos de Judá, y entre ellos viene Caleb, y están delante de Josué, y está la conversación entre Josué y Caleb, y están recordando hechos que sucedieron hace más de 40 años, y mientras ellos conversan, los únicos que quedan de toda la generación que salió de Egipto, mientras que ellos conversan, hermanos, imagina el pensamiento de la gente hablando de ellos. Estos dos son los únicos que nos quedan de los que salieron de Egipto. Estos son los únicos que han salido. Recuerden ustedes que cuando se hizo el censo en el monte Sinaí, hermanos, antes de continuar el viaje a la tierra de Canaán, en la cuenta de los mayores de 20 años arriba, varones, sin contar los levitas, 603,550. 603,550. Y de esos 603,550 quedan dos. Quedan dos que recorrieron, hermanos, todo el desierto y vivieron las experiencias hasta entrar a la tierra de Canaán. La han conquistado y ahora están repartiendo la tierra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los 603,548 a estos dos que quedan? ¿Por qué toda esta multitud de gente quedó postrada en el desierto menos ellos dos? La pregunta que es nuestra clase para esta ocasión, es ¿cómo ser exitoso? Como en el caso de Josué y Caleb. ¿Cómo ser exitoso donde otros fracasan? ¿Cómo ser exitoso donde otros fracasan? Porque hablando de éxito, ¿quién no lo quiere? Los estudiantes quieren, a veces aun cuando no quieren estudiar, pero quieren ser exitosos en la escuela. Queremos ser exitosos en nuestro matrimonio, en la familia. Queremos que la iglesia cada día logre más éxitos en su trabajo. Queremos, hermanos, tener mejores posiciones en nuestro trabajo también. Hablar de éxito, hermanos, es una palabra que a todos nos gusta. Y en las cosas de Dios debemos tener también ese mismo anhelo. Ser hombres y mujeres, jóvenes y adultos, exitosos delante de Dios.
pero ¿cómo lograrlo? Pensar en el éxito es una palabra bonita, pero alcanzar el éxito es un camino largo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mirar a estos hombres, hermanos, poderosos en su fe y en su trabajar por Dios? ¿Cómo llegar a ser como uno de ellos? Bueno, mi hermano, en esta conversación de estos dos héroes de la fe, de estos dos gigantes, sí, a veces cuando pensamos en los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, cuando pensamos en estos dos decimos, ¿cuándo llegaré yo a ser como ellos? Pero no eran gentes fuera de lo normal, eran gentes como usted y como yo, pero con actitudes, hermanos, diferentes, con un espíritu diferente, como Dios dijo de Caleb. Caleb tenía un espíritu diferente, tenía convicciones firmes, hermanos, y tenían sus metas forjadas de acuerdo a Dios. Y esas cosas las queremos platicar ahorita, hermanos. Primero, para ser exitoso donde otros fracasan, se necesita tener, hermanos, una mentalidad positiva. No estamos hablando de psicología, pero es necesario tener una mentalidad correcta para alcanzar el éxito que nosotros deseamos. Note lo que dice en el versículo 7 y versículo 8. En el caso de Caleb, que será el personaje que estaremos considerando. Dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo les traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Cuándo se dieron esos acontecimientos? En el segundo año después de salir de la tierra de Egipto. ¿Se recuerda que han caminado 3 meses hasta el monte Sinaí? Y ahí se establecieron, según Éxodo capítulo 19, versículo 1. Al tercer mes llegan al monte Sinaí y ahí se establecen por un largo año. Dios ahí los establece, hermanos, para darle leyes, hacer pacto con ellos, establecer todo el sacerdocio, construir el tabernáculo, organizar al pueblo y después de un año continuar. Bueno, pero antes, hermanos, cuando llegan ahí a Cades Barnea, después en el segundo año de su peregrinar, llegan a Cades Barnea en Números capítulo 13 y capítulo 14. Y Dios le dice a Moisés: manda 2 espías, un príncipe por cada tribu, para que vaya y cheque cómo es la tierra que yo les doy, para que vean que ciertamente es tierra que fluye leche y miel. Y cuando vinieron, hermanos, hay 2 perspectivas de cómo son las cosas allá en la tierra de Canaán. Hay 2 perspectivas. Lo miraron desde 2 puntos de vista. Contemplaron, hermanos, que ciertamente dijeron: la tierra que fuimos a reconocer es tierra que fluye leche y miel, como Dios lo ha dicho. Pero, y ahí es donde empieza la actitud, hermanos, la mentalidad del pueblo, de los 10 espías y después de todo el pueblo de Israel. En el versículo, si usted está conmigo en Números capítulo 13, en el versículo 30 y 31. Noten la diferencia. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La mentalidad de Caleb es: vayamos ya y tomemos posesión de ella, nosotros podemos lograrlo. Estamos hablando de cómo se conquistan los éxitos donde otros fracasan. Y se tiene que tener la actitud que tenía Caleb, se tiene que tener la mentalidad que tenía Caleb. No una mentalidad derrotista, fatalista, de no, que vamos a poder. No, más los varones en el verso 31, más los varones que subieron con él dijeron: no podremos. ¿Ven las actitudes? Mientras que uno dice, y los 2 fueron a ver la misma tierra,
Mientras que uno dice, podremos nosotros más que ellos. Otros dicen, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es más fuerte que nosotros. Mis hermanos, a veces el problema nuestro no está en nuestras limitadas capacidades. A veces nosotros juzgamos que nuestras capacidades están limitadas para alcanzar el éxito que deseamos. Pero no está en las capacidades, hermanos, sino está en la actitud. No está en las capacidades. ¿Por qué pudo entonces Caleb y Josué? ¿Por qué ellos sí pudieron y los demás no? ¿En dónde está la diferencia? Noten el versículo 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos, dice, nosotros a nuestro parecer, de acuerdo a nuestra opinión, de acuerdo a nuestro punto de vista, éramos nosotros como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Cuántos talentos se pierden, hermanos? ¿Cuánto tiempo se malgasta? ¿Cuánta juventud, hermanos, no se aprovecha? Cuando tenemos delante de nosotros las oportunidades para glorificar a Dios, cuando tenemos delante de nosotros la oportunidad de predicar el Evangelio, cuando tenemos delante de nosotros padres de familia, hijos a quien enseñarles el camino de Dios, familia a quien predicarles el Evangelio. Recuerdo lo que decía Jeremías en el capítulo 9, versículo 1, sumado a Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3, el pensamiento de Jeremías y el pensamiento de Pablo respecto a su nación. Verdad digo en Cristo, no miento, dijo Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, porque tengo profunda tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara, dice él, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Pablo estaba dispuesto a sacrificar su propia salvación para salvar a su pueblo. En el capítulo 10 había de decir que su oración por Israel era para salvación. Jeremías en el capítulo 9 decía, quisiera que mi cabeza se hiciera agua y que mis ojos se hicieran fuentes de lágrimas para llorar día y noche por la tribu de Judá en este caso. Ya los 10 tribus habían caído y la tribu de Judá estaba, hermanos, ya preparándose el reino del norte, los babilonios, para llevarles cautivos en eso momento. Y Jeremías en su momento, y Pablo en su momento, y Moisés en su momento, cuando se levantaron contra Dios, hermanos, haciendo un becerro y apostataron contra Dios, y la ira de Dios iba a venir contra ellos, y Moisés dijo, perdónalos, y si no, ráeme de tu libro, que me pierda yo para que se salven ellos. ¿Qué sentimientos? ¿Qué actitud? Mi hermano, nosotros también debemos tener esa misma actitud, de tener esa misma disposición. Hermanos, no desaprovechar las oportunidades que tenemos para glorificar a Dios. No desaprovechar los talentos que Dios nos ha dado. A veces nos burlamos de aquel que escondió el talento y decimos que es desperdicio. Pero a veces yo pienso que siquiera él sabía que tenía un talento. Escondido, enterrado, lo que usted quiera, pero siquiera sabía que tenía un talento. ¿Cuál es el talento que usted tiene? ¿Cuál es la capacidad que Dios le ha dado para servirle? Bueno, aprovechémosla, pero el temor al fracaso, el temor a fracasar, al intentarlo. ¿Cuántas personas se han perdido estando en una reunión como esta, conociendo que deben arrepentirse, entendiendo que deben bautizarse para el perdón de sus pecados? Pero el temor a fracasar, el pensamiento derrotista de decir, ¿y qué tal si me bautizo y luego no soy fiel? Y por eso se pierde. Y por eso muchos éxitos se quedan ahí solamente en la posibilidad, al margen, hermano, al alcance de las manos, pero nunca las tenemos.
debemos tener una actitud apropiada, hermanos, que nos haga alcanzar los éxitos, como en el caso de Caleb. Él dijo, otro problema que yo veo aquí, hermanos, es que el pueblo de Israel, los 10 espías y el pueblo después, en el capítulo 14, medían sus capacidades con los gigantes. Es decir, miraban el gigante y luego se miraban a sí mismos. Y comparados con ellos, pues eran incapaces en su entender. Pero no deberían comparar a un gigante con ellos, sino deberían comparar el gigante con Dios, porque fue lo que dijo Josué. Si Dios está con nosotros, dice el capítulo 14 en el versículo 8 de Números, dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Entonces, note, cuando usted se compara con el problema, hermano, sí, muchas veces sentimos los temores, pero cuando comparamos ese problema con Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios es más grande. Dios es más grande. Y ante esa actitud, con esa mentalidad, hermanos, podía el pueblo alcanzar el éxito, como en el caso de Caleb. Entonces, no se rinda sin haber intentado. El pueblo después estaba llorando y decían que mejor se morían en el desierto. Miren la mentalidad. Morir en el desierto y morir intentando entrar a la tierra de Canaán. Consideren. Y otra vez, volviendo al caso, si alguien está pensando, no, yo sí sé que debo arrepentirme, sé que debo bautizarme, pero ¿y qué tal si no permanezco? ¿Qué tal si no soy fiel? Mire, vamos a pensar que no es fiel y se pierde, de todos modos está perdido. ¿Por qué no lo intenta? ¿Por qué no lo intenta? Y ya experimentó que no puede, pero no se rinda antes de haber empezado. La fatalidad nos acaba. El pensamiento, la mentalidad derrotista, hermanos, nos destruye, y muchos talentos, hermanos, se quedan ahí solamente. Entonces, si usted quiere ser exitoso donde otros fracasan, corrija su manera de pensar delante de Dios, porque lo que es imposible para los hombres, dijo el Señor Jesucristo, para Dios es posible. Lucas 18:27. No estamos midiendo nuestras capacidades, sino la capacidad de Dios con nosotros para enfrentar, hermanos, los problemas de la vida y ser exitosos. Hay una segunda cosa, hermanos, y es una absoluta confianza en las promesas de Dios. Una absoluta confianza. Si usted regresa conmigo a Josué capítulo 14 y ahora en el versículo 9 y 10, dice la Escritura: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Una absoluta confianza en las promesas de Dios. ¿Cómo podemos nosotros observar que Caleb tenía una absoluta confianza en las promesas de Dios? Por el tiempo que duró siendo fiel, esperando a que la promesa se cumpliera. 45 años. Tenía 40 cuando Dios se lo prometió y tuvo que esperar 45 para que Dios le cumpliera la promesa, para que Dios atendiera eso. Pues Caleb y Josué, hermanos, estuvieron en el funeral de toda aquella multitud que quedó postrada en el desierto, como decirlo de una manera. Vieron cómo la tierra se tragó a aquellos que se rebelaron junto con Coré contra Moisés, y ellos permanecieron fieles. Vieron cómo aquellas serpientes, hermanos, que mordían al pueblo de Israel y los mataban,
y ellos se mantuvieron fieles. Vieron cómo, hermanos, experimentaron el hambre y la sed en el desierto, y ellos siguieron esperando. Ellos podrían haber sido de los que murmuraron contra Moisés: danos agua. Ellos pudieron haber estado insistiendo: queremos de comer porque ya se nos acabaron las provisiones que trajimos de Egipto, y que Dios les dio el maná. Y más tarde dirían: pero ya es mucho maná, ahora queremos carne. Y cuando les dio Dios hasta un mes, como dijo, y se les salía por las narices, y la ira de Dios vino contra ellos y los consumió a muchos de ellos, pero ellos se mantuvieron firmes. Otra vez, noten, hermanos, hubo murmuraciones, quejas, ganas de regresar a Egipto, añoraban la vida en Egipto, y lo murmuraron contra Moisés, se quejaron contra Dios, dijeron en Éxodo 17:7, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Josué y Caleb, oyendo todas esas murmuraciones, mirando al pueblo cómo reaccionaba contra Dios cuando se pasaba por alguna prueba, y ellos esperaban. Ellos esperaban en Dios. Sí, hermano, se necesita de una consistencia en las promesas de Dios, una convicción firme. Dice que eso es fe, ¿no? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pablo lo presentó así en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo que ahora vivo, dice Pablo, no se compara con nada con lo que Dios me va a dar. Voy a esperar en Él. Que se los coma la tierra los que están murmurando. Ni modo, asunto de decisión de ellos. Si las serpientes vienen y les muerden, ¿alguna razón tiene Dios para eso? Esperaré en Él. Y ahí estuvieron, hermanos. Y eso los hizo llegar hasta allá. 45 años, dijo Caleb, he esperado porque Dios cumpla sus promesas. Dios, mi hermano, según lo que nos enseña el apóstol Pablo respecto a la fe de Abraham en Romanos capítulo 4, versos 20 y 21, que Dios no solamente promete, hermanos, algo que no tiene disposición de cumplir, que tampoco Dios promete algo que sí quiere cumplir, pero no tiene el poder para cumplirlo. Así nos pasa a nosotros. El ser humano nos comprometemos con algo que no, a veces ni queremos cumplir, pero decimos que sí, nada más para un mal hábito, por supuesto. Un mal hábito decir algo: sí voy a ir, cuando usted no tiene la voluntad de hacerlo. O sí voy a ir, y tiene la voluntad de hacerlo, pero no tiene el poder para hacerlo, porque circunstancias se atraviesan que nos impiden cumplir con lo que nos hemos comprometido. Sí, pero Dios se compromete o promete algo que quiere cumplir y tiene el poder para cumplir. Que es lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice la Biblia: tampoco dudó, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Noten esto: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No solamente puede cumplir Dios, sino Abraham dice que estaba plenamente convencido de que Dios tiene el poder de cumplir todo en lo que se ha comprometido. Y el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 3, versículo 20: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Puede hacer las cosas, Dios puede hacer lo que usted le pide, puede hacer más de lo que usted le pide, puede hacer mucho más de lo que usted le pide. Si usted cree Génesis 1:1, ¿qué problema es este? En cuanto a nuestra Dios lo puede hacer. Dios puede cumplir sus promesas porque tiene la voluntad y tiene el poder para hacerlo. Puede hacer más de lo que me imagino en mi vida.
puede hacer algo más, puede hacer mucho más de lo que me imagino, y puede hacer muchísimo más de lo que me imagino. No tengo ni idea de lo que Dios es capaz de hacer luego en nuestras vidas. En nuestras vidas. Podemos ser cristianos exitosos, matrimonios exitosos, familias exitosas. Podemos lograrlo con la ayuda de nuestro. Así es de que Caleb, hermanos, vio cómo moría cada uno y vio sus murmuraciones y sus quejas y todas sus intenciones de apedrear una y otra vez a Moisés. Pero desesperado. Usted puede ver cómo gente sí desiste, ya no está en las reuniones, cómo matrimonios fracasan, cómo familias se disuelven, cómo la sociedad se va tras la inmoralidad. Puede ver lo que sea, pero si usted espera en Dios, si usted confía en sus promesas, siga haciendo lo que tiene que hacer. Sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Dios va a cumplir en su momento. Dios va a cumplir en su momento. Que tengo 10 años y la vida no me ha marchado bien. Caleb puede decir, yo tuve 45 años. No tenemos todos esos años en la iglesia, por lo menos en el caso mío. Y hemos vivido experiencias, sí, pero Caleb vivió unas más difíciles. Y esperó en Dios. Esperó en Dios. Entonces, las promesas nos hacen esperar, hermanos. La tercera cosa, hermanos, no solamente hay que tener una mente correcta, hermano, una mente positiva para enfrentar, lograr los éxitos en la vida, sino también una absoluta confianza en las promesas de Dios. Pero también algo interesante, hermano, algo importante, volviendo a Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, en el versículo 12. Lo que quiero decir aquí, hermanos, es que nuestros éxitos deben ser conforme a lo que Dios ha determinado. Porque nosotros luego salimos defraudados. Miren, leemos Filipenses 4:13 y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a veces lo sacamos del contexto y estamos buscando que en el negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el negocio, pero ahí no está diciendo de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en algunas cosas que Dios no se ha comprometido. Esperamos, hermanos, tener éxitos en algunas cosas que Dios no ha dicho que nos ayudará para tener éxito. A veces vamos a definir el éxito. Y a veces, hermanos, éxito es de acuerdo a mi opinión. Si logro una mejor posición en el trabajo, ese es éxito para mí. Si salgo con buenas calificaciones en la escuela, bueno, eso es éxito para mí. Pero a veces definimos el éxito de acuerdo a la opinión de otros. Otros pueden decir, hermano, usted es una persona exitosa porque algunas cosas ha mejorado en su vida. Y así definimos éxito. De acuerdo a mi opinión, de acuerdo a la opinión de otros. Pero es importante establecer que el éxito se va a obtener de acuerdo a lo que Dios ha determinado, para que no salgamos defraudados. Porque muchas veces, hermanos, estamos poniendo nuestras esperanzas en que Dios nos va a ayudar en algo en lo que Dios no se comprometió, y luego no resulta y lo hacemos responsable a Él. Estamos esperando algo que Dios nunca dijo, hermanos, que obligadamente nos iba a dar, y luego cuando no se logra nos sentimos defraudados. No, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios dijo. En el versículo 12 dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. El que prometió Dios, el que dijo en el versículo 9, cuando Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que dio tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Eso es lo que está demandando él. Ese era su éxito. Ir a conquistar el monte Horeb,
donde que Jehová le había prometido. La tierra que Dios le había ofrecido, la tierra de los anaseos, tierra de gigantes, pero él estaba mirando el éxito en donde Dios lo ve. Cuando Nehemías pedía a Dios éxito, Nehemías en el capítulo 1, Nehemías estaba pidiendo éxito de ir a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y Dios le dio éxito. No tenía su pensamiento en otra cosa, porque ese era el plan de Dios. Bueno, ¿cuál es el éxito que nosotros esperamos? ¿Cuál es el éxito que Dios dijo que tendríamos? 3 cosas rápidamente. Dios dijo que nosotros tendríamos éxito en superar nuestras tentaciones. 1 Corintios 10:3. Cuando la Biblia dice que Dios no va a permitir que tengamos una tentación más allá de la que podamos resistir. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿En qué dijo Dios que tendríamos éxito en este texto? En superar las tentaciones, en vencer las tentaciones. Dios dijo que no permitiría que nos sobreviniera una tentación que no sea primeramente de naturaleza que el humano pueda soportar, sino que cuando venga la tentación, Dios también va a abrir la puerta a la salida a esa tentación para que podamos resistir. Y usted ve a José cuando está en medio de esa tentación, cómo encuentra la salida que Dios da. Pero ve usted también la tentación en la que se encontraba David y cómo no quiso, hermanos, encontrar la salida a esa tentación. Todo depende de cómo reaccionamos ante ellas. Dios dijo que las podíamos superar, que las podíamos soportar, que podíamos vencer las tentaciones. Y en eso podemos tener éxito. Una por una, vamos superando nuestras tentaciones. Pero también, hablando en este mismo concepto, hermanos, podemos ver que Dios dijo en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9, que aunque el diablo anda como león rugiente y está buscando a quien devorar, según el versículo 8, en el versículo 9 dijo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Podemos resistir, hermanos, firmemente. Podemos resistir al diablo. No nos obliga a hacer algo que nosotros no querramos aceptar. No dijo eso Santiago. Santiago dijo, sométanse a Dios, resistan al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Podemos hacerlo huir. Y cuando no lo podemos hacer huir, podemos huir nosotros. Huir de las pasiones juveniles. De cualquier manera, o lo podemos hacer huir o huimos nosotros. Pero podemos vencer. Podemos ser exitosos en cualquier cosa. Cosa por cosa. Inclusive, hermanos, podemos, según el apóstol Pablo, podemos estar contentos, aprender a estar contentos cualesquiera que sea nuestra situación. Cualesquiera que sea nuestra situación. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12, hermanos. Filipenses capítulo 4. Todos deseamos ser felices y a veces
decidimos que tener determinadas cosas nos van a hacer felices, y el apóstol Pablo dijo que no necesariamente tenemos que tener o no tener. Simplemente, hermanos, debemos aprender a estar contentos. En el versículo 11 dijo, y 12, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, uno puede aprender a estar contento cuando lo tienes todo. Uno puede aprender a estar contento aun cuando te falta todo. Uno puede aprender a estar contento en la abundancia e igualmente en la escasez. Y Pablo lo aprendió. Él aprendió a estar en la cima, y él aprendió a estar en la cima dependiendo de con qué ese o usted estamos hablando. O podía estar en lo más alto o podía estar en lo más bajo. Podía ser apedreado o podía ser el perseguidor. Podía echar a la cárcel o podía ser echado a la cárcel. Y él dijo, he sufrido varias experiencias en mi vida, pero he aprendido a respetar cualquiera que sea mi situación. Ser una persona feliz. Y después le enseñaré le instruiré a Timoteo para que enseñara a la iglesia en Éfeso, primera Timoteo capítulo 6, que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con eso, porque nada hemos traído a este mundo, y digo, y sin duda, nada podremos llevar. Pero si no estás contento, dice, empezarás a enredarte en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición. Porque no estoy contento, pero que aprenda a contentarme. Entonces, hermanos, no me comprometo en cosas que me vayan a traer perjuicio. Dios dijo que podemos, hermanos, tener éxito en las tentaciones, hermanos, en los lazos del diablo que luego nos quieren mantener cautivos, y que podemos ser personas exitosas en cuanto a ser felices bajo cualquier circunstancia. Caleb dijo, aquí estoy, vengo por mi heredad. Y Josué, hermanos, le dio, dice la escritura, Hebrón por heredad a Caleb. Iba a enfrentar a los anacitas o los hijos de Anac, pero él estaba dispuesto. Dijo, a mis 85 años me siento tan fuerte como cuando tenía 40, para conquistar lo que deseo. No hay, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que no hay una edad en donde digas, ¿yo qué puedo hacer? Caleb dijo, yo tenía 85 y todavía me sentía tan fuerte como para enfrentar a los gigantes que hace 38 años atrás nos intimidaron al pueblo de Israel. Hermanos, sigamos fieles a Dios. Amén. Digamos, conquistemos los éxitos que Dios espera que como hijos de Él tengamos. Si usted ha estado ahí titubeando en sus pensamientos entre me decido obedecer el Evangelio o no, hoy hemos aprendido que usted necesita tener la actitud correcta. Usted solo no puede, pero con Dios usted puede hacerlo. Usted puede conquistar esa corona de vida que Dios, hermanos, tiene reservada para los creyentes. Vamos a entonar el himno de invitación. Si usted está dispuesto, esta tarde, hoy puede recibir el perdón de sus pecados y regresar a su casa con la satisfacción de haber